Muy buenas tardes, apreciados jóvenes. En esta semana queremos continuar con nuestra unidad temática. Tenemos un nuevo contenido referente al Estado paraguayo. Antes que nada, quiero darle algunas instrucciones para realizar sus tareas. Quiero que vayan colocando al inicio de la tarea su primer nombre y su primer apellido. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de los compañeros o de los alumnos están colocando su segundo nombre o su tercer nombre y su segundo apellido. De algunos, no de todos. ¿Y esto qué pasa? Esto dificulta a la hora de buscar en el listado, dificulta poder llegar a individualizarles. Entonces, para poder realizar una corrección más rápida y eficiente, necesito que ustedes coloquen su primer nombre y su primer apellido. Aquellos alumnos que lo hagan de buena forma, este requerimiento tendrán un punto a su favor. Ese por un lado. Y también, una vez terminado la tarea, pueden convertir en el sistema formato PDF y alzar en la plataforma. No se olviden de esto entonces. Primer nombre, primer apellido al inicio y al final de la tarea. Bueno, nuestro contenido propiamente dicho es lo que vamos a tratar hoy, es el Estado. También en el Estado, su origen del Estado, cómo surge esto. Observaremos también cuáles son los componentes del Estado y cuáles son los poderes del Estado. Y por ende, la importancia de que una nación o un Estado tenga un gobierno, un buen gobierno. Bueno, vamos a partir primeramente entonces de la noción básica del Estado. Y podemos decir que el Estado es una organización jurídica. Es una organización jurídica que comprende un territorio, una población y un gobierno. ¿Sí? Y dentro de estos componentes, dentro de esta organización jurídica, es lo que normalmente decimos que está gobernado por leyes, por normas, por reglamentos, donde allí se establecen ciertas pautas o ciertas normas que son derechos, deberes, obligaciones y garantías de la población en general o de todos los ciudadanos y por ende del Estado mismo. Esto es lo que regula esos comportamientos tanto del Estado y de la población en general, donde están bien enmarcadas estos conceptos para que pueda haber un Estado de Derecho. Entonces, el Estado es una organización política, ¿sí?, que requiere ciertas normas o leyes para que puedan llegar a un buen funcionamiento, tanto de la ciudadanía en general como del Estado mismo. Entonces, básicamente este es el concepto del Estado. Vamos ahora a observar un poco cuáles son esos componentes del Estado. Para que haya un Estado debe reunir ciertos componentes. Debe tener, digamos, una población. Esa población, digamos, un conjunto de habitantes o de ciudadanos que viven o fijan residencia dentro del territorio reconocido por las leyes de ese Estado. A su vez, tenemos el territorio que hablamos que es la superficie territorial que son reconocidos por leyes de ese Estado. Entonces, ese es el territorio. Ejemplos, en todas nuestras fronteras que tenemos con Ciudad del Este, que tenemos allá hacia el Chaco, que son demarcadas por los hitos. Estos son, digamos, reconocidos por nuestras leyes y también por leyes internacionales y que configuran todos los habitantes que configuran en esa zona son las que, digamos, hasta allí rigen nuestras leyes, hasta esas fronteras, ya sea las fronteras que limitan con Bolivia, con Brasil y con Argentina. Todos los ciudadanos y los habitantes que viven en esa zona se rigen por las leyes del Estado que la elaboran, digamos. Entonces, esto es lo que componen la territorialidad. Y también
tenemos entonces así el gobierno o el poder, que normalmente el gobierno lo hace el presidente de la República, ¿sí? Como así también a través de los poderes del Estado, que gobierna también, que tiene este Estado, los poderes del Estado, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Y cómo gobierna esto? ¿Quién es el que le da el poder? Bueno, normalmente estos ya están estampadas o prescritas en una constitución nacional, y esa constitución nacional, que es la Carta Magna, es como un documento es un documento muy importante, donde se establece de cómo se va a regir el Estado, de cómo va a estar organizado, ¿sí? Cómo estarán, digamos, las funciones bien establecidas. Y es allí donde dice que, por ejemplo, se establecen las directrices de quién va a ser, cómo se va a elegir la presidencia, qué grupos políticos están reconocidos para que puedan enmarcar esa puja y de qué forma va a subir él como presidente, que normalmente establece que se harán elecciones cada 5 años y se respetará el voto popular o el voto del pueblo. Entonces, ese gobierno lo hace el presidente de la República, que subió allí a través de votos populares, y ese voto popular le da ese poder, y él a su vez ocupa esa representación popular y tiene el poder de administrar o gobernar su país, su nación, y que a su vez tiene otros poderes del Estado que le ayuda a administrar ese país, que son, ya como ya mencionamos, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial lo comprenden los tribunales, los juzgados y la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y el poder legislativo son los que comprende el Congreso Nacional. Estos a su vez están conformados por senadores y diputados, que también establecen la cantidad enmarcada dentro de nuestra Constitución Nacional. Y cada poder del Estado actúa de forma autónoma, de forma independiente. Pero la que mayor representa y administra el país es el poder ejecutivo, que la conforma el presidente de la República y su vicepresidente de la República. ¿En qué caso actúa el vicepresidente de la República? Cuando nuestro presidente de la República tiene, digamos, una agenda importante y está ausentado del país. Entonces queda el vicepresidente de la República para poder representar al presidente en su ausencia. Bueno, y como ya vimos anteriormente, el gobierno o el poder legítimamente es cuando se establece a través del voto popular, y es allí donde se enmarca quién serán nuestros representantes. Otra atribución importante de nuestro presidente es poder tener una organización de trabajo a través de diversos ministerios. Estos ministerios son normalmente el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Todo esto hace que pueda coadyuvar en la administración del país, ¿sí? Colaborativo en todos los estamentos, ya sea social, político, económico, cultural, y también en cuanto a los medios de comunicación, ya sea a través de el Ministerio de la MOPC, ¿sí? Bueno, entonces esto es la forma que puede llevar a cabo el gobierno, básicamente. Entonces, el Estado, y ahí se compone lo que es un Estado en sí, a través del gobierno, de sus poderes del Estado. Como ya habíamos mencionado, fundamentalmente es importante que tenga esta distribución de los poderes para que se pueda ver un equilibrio en la administración del país y que no caigamos en una dictadura, que cada uno de estos poderes están siendo controlados uno por otro. Entonces, la facultad que tiene el Congreso Nacional es
la de crear o elaborar leyes que puedan servir a la nación. Y a su vez, el Poder Judicial está para aplicar y juzgar dentro de esas leyes, dentro de la sana crítica y dentro del plano de la equidad, para que dentro del plano de la equidad, esas leyes que se han creado. Bueno, y de esta manera buscar un equilibrio de la nación. Entonces, partimos entonces de esto, cuáles son los componentes, cuáles son los poderes del Estado, que ya hemos mencionado recientemente. Y lo fundamental, como dando una breve reseña del origen del Estado paraguayo. Normalmente el Estado paraguayo tiene su origen con la independencia nacional llevada a cabo en el año 1811. Y ya en el año 1813 se crean reglamentos para una buena administración de nuestro Estado paraguayo. Y a su vez se van, de acuerdo a las necesidades de las sociedades, se van buscando una perfección y mejorar la administración. Y así se fueron creando otros reglamentos, otras constituciones nacionales ya en el año 1840, 1870, 1967 y 1992 que actualmente tenemos, y que en base a ella nos regimos para tener una mejor organización y tener una mejor administración. Recordemos que el Estado paraguayo, a través del Poder Ejecutivo y todos sus poderes del Estado, también están regulados dentro de esta Constitución Nacional del año 1992, donde allí se establecen los derechos, deberes, obligaciones y garantías de la población en general. Y esto es lo que compone un Estado de Derecho, donde puedan respetarse a los ciudadanos y también puedan respetarse al Estado. Y cuáles son los elementos que el Estado puede hacer respetar en caso que no se estén cumpliendo las leyes. Cuáles son los elementos, cuáles son los mecanismos, cuáles son, digamos, esa forma de poder hacer obligar el cumplimiento a las personas que están, por ejemplo, enmarcadas fuera de ella. Bueno, entonces ustedes van a tener una serie de actividades, no muy extensas, pero sí bien específicas, bien concretas. Van a hablar un poco del Estado, quiero que hablen con sus palabras, de la lectura que lo van a hacer y van a comprender, van a definir con sus palabras qué es el Estado. Y también en cuanto a la organización jurídica, no se olviden que la organización jurídica es que el Estado, a través de sus gobernantes, tiene la capacidad de elaborar o crear leyes, y estas leyes es lo que van a poder regir dentro del Estado para tener una buena organización, una buena administración, y no pueda haber, no caer en un caos total, ¿sí? En un estado de anarquía. Entonces, esta sería la organización jurídica, ¿sí? Que está, digamos, enmarcada por la facultad de crear leyes, y estas leyes son lo que van a direccionar el buen funcionamiento del Estado o del país o de la nación. Bueno, a su vez van a ustedes tener trabajo de mencionar cuáles son los componentes del Estado, que como hemos visto, los componentes del Estado es la población, el territorio, el gobierno o poder. ¿Y cuáles son los poderes del Estado? Los poderes del Estado van a mencionar que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y como último, para poder trabajar un poco para que ustedes puedan analizar y valorar por qué es importante tener un buen gobierno, ¿sí? Y ahí quiero ver un poco ustedes las ideas que tengan para por qué es importante o interesante tener un buen gobierno. ¿A dónde nos va a llevar si tenemos un buen gobierno? ¿Qué vamos a obtener si tenemos un buen gobierno? Piensen un poquito y háganlo en 2 líneas como mínimo para que puedan desplayarse y ver y puedan también, digamos, tener unas ideas
y puedan ustedes también de esa manera analizar de cómo podemos tener un buen gobierno. ¿Qué ideas ustedes tienen al respecto? Bueno, entonces básicamente este sería nuestro trabajo de ética esta semana. Les deseo mucha fuerza, muchos éxitos y cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Yo le estaré respondiendo o estaré evacuando sus dudas. Bueno, fuerza y éxito, jóvenes.